Los problemas, como hemos ido viendo, pues continúan escalando, ¿no? Desde que Jesús entró al templo. Diferentes personas lo han estado desafiando para desacreditarlo en frente de toda la multitud que entró. Y en este caso llega otro grupo, ahora es el de los saduceos. Ya habían estado los fariseos ahí pues haciéndole debate a Jesús, pero ahora entra el grupo de los saduceos, que tal como indica ahí el versículo 23, ellos no creían en la resurrección. Los saduceos eran un grupo de personas que solamente se basaban en lo que dijera la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ya, o sea, ellos desechaban todo el resto de las escrituras, pues lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Solamente los 5 primeros libros y es todo, y ya. Ya todo lo demás quedaba descartado, ¿no? No había que añadir más palabras según ellos. Entonces, lo que sucede aquí en este intercambio de debate, pues Jesús señala que ellos que se jactan de no ir más allá de lo que pues, el texto dice, de hecho están haciendo precisamente eso, están yendo más allá del texto. De hecho les dice, ni siquiera saben interpretar las escrituras de Dios, ni conocen el poder de Dios. Ahí les avienta una doble pedrada fuerte a ellos, ¿no? La historia que los saduceos pues sacan aquí es un buen ejemplo que nos recuerda qué tan lejos están dispuestos algunos a llegar para inventar para intentar defender una postura que ya tienen y no quererla cambiar, ¿no? Incluso al punto de que se están inventando una historia tan fantasiosa de una mujer que ya pasó por siete hermanos, ¿no? Todos están muriendo en esa familia, o sea, ya pasó por todos y todos se siguen muriendo. Una viuda negra, ¿no? No importa con quién se case, se van a morir. Y entonces, sí, obviamente la ley, como tal, ahí la citan, sí decía la ley que para mantener la propagación de la familia y que ninguna tribu llegara a desaparecer, pues el hermano del difunto tenía que casarse con la mujer de su hermano y pues de esa manera seguir propagando la descendencia de esa familia. Entonces era una forma simplemente de propagar la familia ahí, pero no era la única forma de propagar familia, y aquí es donde Jesús señala el problema de lo que ellos están diciendo. En Éxodo 3:6 Dios se identifica a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es lo que incluso ahí se está citando en lo que leímos. Y la pregunta que hacen los saduceos pues asume que Dios no puede hacer nada por propagar las familias de Israel, más que pues alguien que se case con la esposa del hermano difunto. Pero se les está olvidando algo importante precisamente de la historia de Israel, que de hecho la historia de Israel solamente es posible porque Dios le dio un hijo a Abraham, un hombre que en ese entonces no podía ni tener hijos. La mujer era estéril y los dos eran ya viejitos. Entonces, esa era otra forma de propagar la familia, la intervención de Dios. Dios tiene el poder de darle hijos incluso a una pareja de viejitos estériles. Pero los saduceos no lo ven así o no lo creen así. Y obviamente cualquiera de las dos cosas, pues ellos están en un error. Ellos mismos como descendientes de Abraham, pues son el ejemplo claro de que hay formas de propagar la familia pues fuera de lo que la ley les indicaba. Y entonces ese es el primer problema, le están restando poder a Dios, un poder pues para dar en este caso hijos, ¿no? De alguna forma pues digamos no convencional o no tradicional, ¿no? El segundo problema está con lo de la resurrección, pues ellos creen que con esa historia fantasiosa pues ya se aseguraron de que su postura de ellos es la correcta. Pero Jesús señala el error en su idea. Si no hay resurrección, pues ¿cómo es que Dios dice ser Dios de Abraham, Isaac y Jacob en tiempo presente? Si estos van a estar muertos por el resto de la eternidad, entonces ¿para qué decirlo en presente? Si ya se quedaron muertos, ¿no? Como quien dice. Negar la resurrección de estos hombres, pues es creer que Dios nos va a abandonar a todos en la muerte. Es creer que Dios no tiene el poder de resucitar. En una sola historia, los saduceos acaban de restarle a Dios el poder de dar vida, ya sea pues una vida nueva a través de la resurrección de una persona o una vida nueva a través de un embarazo no convencional. De hecho, pues Jesús ahí con el que están debatiendo es un claro ejemplo de un embarazo no convencional. Nació de una virgen. El caso que están presentando los saduceos pues es absurdo, porque en la resurrección, pues como dice ahí el texto, no tendrán necesidad de estar casados, pues tendremos una vida con Dios y entre nosotros pues estará esa relación tan cercana también, que no hay una soledad que superar. Ya Chive ya tiene ánimos ahí en el futuro.
Ya no va a estar solo. No estuviste vieja en la tierra, menos en el cielo. Menos en el cielo. Ya te quedaste sin mujer aquí y en el futuro, chido. No, pues gran parte de lo que es el matrimonio, pues tal como se está expresando ahí, pues una de las razones obviamente es la propagación de la familia, y por otro lado pues es precisamente la idea de vivir con alguien hasta tu vejez. No hay necesidad de ninguna de las dos en la resurrección, porque todos vamos a estar conviviendo con todos, no hay nadie quedándose solo. Entonces también es absurda porque pues Jesús está trayendo la renovación de la gente para que la familia de Dios sea algo mundial, que no esté limitada a una identidad étnica, sino que esté esa identidad basada en el Evangelio. ¿Y qué es lo que estaban queriendo los saduceos? Pues seguir la línea étnica de los judíos. Y pues ese no es el asunto. Mientras que la antigua ley designaba que había que mantener la propagación de una familia, en la ley nueva, pues esa ley se vuelve irrelevante. En la resurrección no necesitamos multiplicarnos más ni asegurarnos de ciertas líneas familiares. Y por estas razones, pues Jesús rechaza su historia pues, como fantasiosa. Noten también que tampoco dice Jesús que no tendremos memoria de nuestros matrimonios en la resurrección. Pero nuestras historias pues eventualmente serán pues ya diferentes. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? A veces la gente cuando habla de la resurrección es de nos vamos a olvidar de todo lo que hicimos aquí, ni nos vamos a acordar de la gente que conocimos. La Biblia no dice nada de eso. Al contrario, la forma que hemos vivido, las relaciones que hemos tenido, no van a ser irrelevantes para nuestra vida resucitada, precisamente porque a Dios le importan los nombres de Abraham, Isaac y Jacob. Él no dice, no, pues bueno, ellos ya quedaron en el pasado y ya ni modo, ¿no? Ni quien se acuerde de ellos, no, al contrario, la historia la repiten y la repiten en la Biblia precisamente porque la vida de cada quien importa. Todos somos creados en una forma especial, todos somos pues parte de este mundo y podemos ser parte de lo que sigue, pero cada uno de nosotros es importante para Dios. Y aquí es uno de esos lugares donde a veces la gente pues muchas veces se atora pensando si el alma es inmortal, si no es inmortal, que cómo será el cielo, que qué pasará con los que no recibieron a Cristo. Y bueno, se van por diferentes temas y qué es lo que hacen divagar de lo que realmente está queriendo discutir aquí Jesús. Nos desvía de lo que Jesús a final de cuentas va a decir. La esperanza del cristiano no es morir y que el alma se vaya al cielo. La esperanza del cristiano es ser resucitado para estar en una eternidad con Dios en la nueva creación. Nuestra alma no es inmortal, solamente Dios es inmortal. Y por lo tanto la inmortalidad es el regalo que Dios le da a aquellos que quieren vivir una eternidad con Él, empezando desde ahora. Y repito eso último, empezando desde ahora. No debemos esperar hasta el día del juicio para empezar a experimentar una convivencia con Dios o empezar a experimentar una vida en abundancia. Para los cristianos la eternidad comienza desde que Jesús resucitó. Él es la primicia de la resurrección, nos dice ahí Pablo en 1 Corintios 15. Y nosotros al seguirlo a Él participamos de su muerte y de su resurrección en el bautismo. Entonces nosotros ya deberíamos de empezar a vivir como si ya estuviéramos en la nueva creación. Nos dice la Biblia que los que somos bautizados somos una nueva criatura. Entonces tenemos que vivir como tales. Si Jesús resucitó, nosotros también lo haremos. Cualquier otra cosa pues es irrelevante. Y las multitudes se admiraban de que Jesús estaba enseñando esto de tal forma que dejaba sin palabras a los líderes del pueblo. Desde que Jesús entró a Jerusalén y al templo, pues ha estado debatiendo y debatiendo a cada rato. Y ya debatió con los fariseos, ya debatió con los herodianos, ya debatió ahorita aquí con los saduceos. Y pues vemos que estos líderes están tratando de demostrar, ¿no?, frente a la multitud que Jesús es un maestro sin autoridad. Querían forzarlo a que tomara el lado del César o el lado opuesto para ver si podían de alguna forma pues deshacerse de él. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues están fallando rotundamente, hacen preguntas y Jesús siempre se las está volteando. Así que bueno, un fariseo se anima a un último enfrentamiento, nos dice ahí, ¿no? Ya se quedaron callados los saduceos y otro fariseo se anima a ver qué pasa. A ver si ahora sí le puede ganar, ¿no? ¿Y qué pregunta el fariseo? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús contesta citando Deuteronomio 6:5, que se conoce por los judíos como el Shema. De hecho es una de las oraciones más importantes para los judíos, este versículo. Y en ese versículo se encuentra el mandamiento de amar a Dios. Y es un mandamiento que presupone que Dios ama a Israel. Y este amor de
de Dios pues no era un amor generalizado y vago, sino que se manifiesta en el cuidado concreto y cotidiano de Dios por su pueblo. Luego Jesús cita Levítico 19:18, donde les dice que hay un segundo mandamiento importante, que es el de amar al prójimo como a uno mismo. Pero sería bueno echar un vistazo tal vez al capítulo entero, ¿no? De ahí de Levítico 19, de donde está citando eso, porque ahí vamos a encontrar de hecho ejemplos concretos de cómo debemos amar al prójimo. Obviamente pues nos alargaríamos mucho si vemos todo el capítulo, pero les voy a mencionar algunos nada más para que se vayan dando cuenta de cuando Levítico dice que hay que amar al prójimo, Levítico también explica en qué sentidos y cómo se puede hacer esto. Por ejemplo, en los versículos 9 y 10 les dice que cuando cosechen no pueden cegar de los rincones ni recoger el fruto caído para que el pobre y el extranjero puedan comer de eso. Entonces, cuando tú tengas pues, una cosecha, digamos, pues no recoges todo para que gente que no tiene para comer pueda comer de eso. Es una forma de cuidar al pobre. El versículo 11, por ejemplo, les dice que no deben robar, no deben de engañar, no deben mentirse unos a otros. El versículo 13 dice que no hay que oprimir al prójimo, no hay que robarle al prójimo. Aquí para los patrones, el salario de un obrero no debe quedarse con uno toda la noche hasta la mañana. Si tú quedaste como patrón que le vas a pagar mañana al chalán, le tienes que pagar mañana al chalán. Una semana después, eso es una forma de opresión al prójimo. Y eso no es una forma de amar al prójimo, es lo contrario a lo que Dios quiere. El 14, por ejemplo, decía no maldecir al sordo, no poner tropiezo al ciego. El versículo 15 dice no ser injusto, no favorecer ni complacer cuando se trata de hacer justicia. El 16 dice que no hay que andar de calumniadores ni hacer nada en contra de la vida del prójimo. El 17 dice que no hay que odiar al prójimo. Se le puede reprender si en algo hizo mal el prójimo, pero no podemos vengarnos ni guardar rencor. El versículo 34, por ejemplo, dice que hay que amar al extranjero que resida entre uno como si hubiera nacido entre nosotros. Está hablando de la política actual que tenemos en el mundo con fronteras. Está un poco difícil a veces de realizar, ¿no? Muchas veces vemos gente que viene de otro país y ya vienen a robarnos los empleos, ahí vienen a robarnos no sé qué. Y deberíamos de verlo al contrario, ¿no? Pues tal vez como una oportunidad de apoyar a alguien que necesita, de amar al prójimo. Nosotros les ofrecemos chile. Sí, aquí les dan chile de comer y se enchilan los extranjeros. A los haitianos que vinieron. Pobrecitos. Casi todos tenían trabajito allá. Sí, aquí llegaron a encontrar trabajo rápido. Entonces, ¿cuántas de estas cosas realmente hacemos para demostrar amor al prójimo? A ver si da que pensar, ¿no? Porque pues hay muchas que se nos hace fácil hacer, pensando que tal vez no es tan grave. Hay que aprender a amar al prójimo y eso obviamente significa entonces aprender a amarlo como Dios nos ha amado a nosotros. Y a veces no estamos dispuestos a dar esa cantidad de amor o de perdón incluso al prójimo, ¿no? Tú me la hiciste, tú me la pagas. Pero Dios, tú sí perdóname la que te hice, porque es que tú eres un Dios de amor, pues. Tú sí puedes perdonar. Entonces, aprender a verdaderamente amarnos a nosotros mismos también incluso es algo difícil, ¿no? Por lo tanto, el reto que Jesús presenta al juntar estos dos mandamientos, pues es que aprendamos a amarnos también a nosotros mismos de la forma en que Dios nos amó, para que entonces podamos amar a Dios y a los demás. A veces la persona que más trabajo nos cuesta amar es uno mismo. Y si no sabemos amarnos a nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a amar al prójimo? Entonces el ejemplo que tenemos del amor de Dios es precisamente donde debemos de empezar. Si Dios me ama como soy, con todo el colorcito de piel que tengo, color acá, cartón y toda la cosa, pues entonces yo también me tengo que amar así. Entonces, pues sí, es una de esas difíciles, ¿no? Que hay que tratar de amarnos como Dios nos amó para también nosotros amar al prójimo como Dios los ama a ellos. Y eso es otra difícil, amar al prójimo como Dios los ama. A él lo queremos amar a nuestro modo, pero la Biblia nos pide que lo amemos a como Dios nos ha demostrado amor. Y este tipo de amor requiere una vida entera de entrenamiento, en la cual pues se nos da una oportunidad de descubrir y superar nuestro egocentrismo en cada ocasión. Y aunque amar a otros pues es difícil, el amor es lo que identifica a alguien como cristiano. Si nuestra identidad no muestra amor a Dios y a la gente, pues tal vez sí deberíamos de cuestionar si realmente somos cristianos, porque eso es lo que nos identifica como uno.
Por último nos dice ahí el versículo 41 que estando reunidos los fariseos, Jesús les hace ahora una pregunta. Ya todos hicieron sus preguntas tratando de hacer menos a Jesús, ahora le toca a Jesús hacer una pregunta. Y de esa forma, pues demostrar que quien realmente tiene autoridad ahí es Él y no ellos. Y Jesús les pregunta, pues ¿de quién es hijo el Mesías? De David, le contestan ellos. Y Jesús vuelve a preguntar, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor a Él? Y, caray. Ahí se quedaron trabados ya, ¿no? Ahora, ¿qué contestamos? Usualmente, pues un hijo es el que debe hablarle con más respeto a su padre. Pero Jesús está usando un versículo en donde el padre, que es David, le está hablando con más respeto a su hijo, al descendiente, al Mesías. ¿Por qué? Pues esa es la pregunta que Jesús está haciéndoles a ellos. ¿Por qué está haciendo eso David? Y nadie pudo contestar la pregunta. Y de hecho nos dice ahí el versículo que nadie se atrevió a hacerle más preguntas después. Ya no pudieron responder. Precisamente por no poder frenar a Jesús como esperaban, con preguntas pues, que lo pusieran a él en aprietos, y por ser más bien frenados ellos por las preguntas de Jesús, es que ya no les queda otra alternativa. Si no quieren pues, que las cosas cambien como están en su religión y en su política, pues ya no pueden buscar otra forma para callar a Jesús más que matándolo. Y es aquí donde van a empezar a planear el cómo hacerlo. Para terminar, quiero que vean en estos pasajes que hay tres cosas que de hecho resumen lo que Mateo nos ha venido enseñando pues desde que empezamos a estudiar Mateo. Las tres cosas más importantes que Mateo nos ha enseñado es una, que Jesús es el hijo de David, es decir, Él es el rey, Él es el Señor. Incluso aquí ya nos lo dice más específico, incluso Él es Señor y Rey por sobre David, que era el rey más importante de ellos. La segunda cosa que nos ha estado enseñando Mateo hasta ahorita es que si le juramos lealtad a este rey, entonces debemos de seguir su ley, que es amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo de formas muy concretas que busquen hacerle bien a los necesitados y a los oprimidos. Y tres, solamente los que hacemos esto entonces vamos a ser resucitados algún día para disfrutar de una vida eterna con Dios, que precisamente es continuar esa relación de amor tanto a Dios como al prójimo. De eso nos ha venido hablando Mateo hasta ahorita. Jesús es rey, Jesús tiene una ley que está basada en puro amor y seguir su ley pues tiene una recompensa. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo su ley? Porque no podemos decir que le juramos lealtad a un rey y no lo estamos obedeciendo. ¿De qué formas podríamos amar más a Dios? ¿De qué formas podríamos amar más a los que nos rodean? Incluyendo a los extranjeros, incluyendo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. ¿De qué formas concretas realmente como iglesia estamos amando a otros? Y si tal vez no estamos llevando a cabo ninguna de esas, no nada más individualmente, sino como iglesia, pues otra vez tal vez deberíamos de cuestionar si realmente pues somos seguidores de Cristo, si realmente somos cristianos, si realmente pues le juramos lealtad a ese rey. La ley es fácil en ese sentido, porque pues es amar, es buscar el bien al prójimo. Pero para poder hacer eso, sí hay algún paso difícil que tenemos que hacer y es negarnos a nosotros mismos. Los que ya decidimos seguir a Dios, pues ahí tenemos trabajo que hacer. Hay que demostrarle amor al prójimo. Los que tal vez todavía no han decidido jurarle esa lealtad a Jesús, pues bueno, ya con estas clases van sabiendo a qué es a lo que se va esto. No es que se pida mucho, simplemente se pida, aprende a amar al prójimo, llévate mejor con ellos. Deja de pensar en ti mismo siempre como lo más importante y empieza a pensar en los demás. De eso se trata el ser cristiano. Si la mayoría de cristianos, o los que se dicen ser cristianos en cualquier iglesia, hicieran estas dos cosas, qué diferente sería el mundo. Y a veces los más peleoneros son gente que va a la iglesia. Que es lo que estamos viendo aquí en estos últimos capítulos. Nada más para recordarles, con los que ha estado debatiendo Jesús son los líderes religiosos. Tienen problemas con la idea de es que hay que amar al prójimo. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos caído en ese mismo juego que ellos? A veces leemos la Biblia y decimos, es que esos fariseos son los villanos de la historia y hasta nos caen gordos a veces, ¿no? Ellos y los saduceos. Pero muchas veces actuamos más como ellos que como Jesús. Entonces ya sabemos tal vez de qué lado estaríamos. ¿Alguna duda o comentario?